Hola y bienvenidos. Bueno, he decidido hacer este vídeo sobre la carta astral. En principio sería para cómo nos organizamos para empezar a leer la carta astral o qué puntos le damos más importancia. Bueno, yo creo que como en todo no hay una forma única de hacer las cosas, ¿no? O sea, tú puedes seguir un manual, puedes seguir una forma que a ti más te guste, pero no hay una que sea realmente la única o la mejor, ¿no? Yo creo que esto es una interpretación. En muchos más casos hay cosas subjetivas y tienes que ir tú adquiriendo la forma que mejor se adapte a tus conocimientos, a tus capacidades. Bueno, yo considero que una de las cosas más importantes es hacer una primera observación de la carta de todos los planetas y mirar los cuadrantes en los que está la carta distribuida, ¿no? ¿Dónde están los planetas? ¿En qué zonas hay más? Y así de esa forma vimos un poco si esta carta está más equilibrada, menos equilibrada. Por ejemplo, esta vemos que está bastante equilibrada, ¿no? Tenemos planetas, el Sol, Luna, Júpiter. A lo largo de toda la carta vamos viendo planetas, ¿no? Luego también hay que ver el peso que tiene cada planeta. Tenemos los planetas personales, que son los que más van a identificar a la psicología de la persona, ¿no? Lo que más vamos a ver de ella. Porque luego los planetas transpersonales, que serían, vamos a ver, los personales serían Sol, Luna, Marte, Mercurio, Venus, y luego ya pues Júpiter ya se considera un planeta más social, junto con Saturno, y los planetas transpersonales serían a partir de Saturno, que serían Urano, Neptuno y Plutón. Estos tres planetas ya son planetas transpersonales, ya se refieren a partes que trascienden el ego de la persona, ¿no? El ego es la personalidad. Sí forman parte de esa persona, pero ya son partes mucho más sutiles que tienen que ver y hay que tenerlas en cuenta pues con cuando hacen aspectos a otros planetas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado vemos ese peso, dónde están los planetas. Como ya sabemos, en la parte superior de la carta es la parte que está dedicada más a el exterior, o sea, lo que esa persona que tiene planetas en esa parte de arriba, pues como si, por así decirlo, tenemos el eje del ascendente, ¿no? Este cuadrante en concreto, de aquí, bueno, tiene que ver con lo exterior, pero con la parte más social. Y este otro tiene que ver con lo exterior, pero con la parte de relación con otras personas, pero en la que yo también me tengo más en cuenta a mí. O sea, es una relación más uno a uno, como en la casa 7, que sería el ascendente. La casa 1 es la parte, es el yo, y la casa 7 sería el tú, ¿no? Mi relación contigo. En la casa 8, mi relación contigo, pero teniendo que ver ya más el compromiso. Y la casa 9 yo también me tengo en cuenta, pero ya sería una exploración del medio más lejano. Y luego nos vamos a el semicírculo inferior, que es la parte más
interior de la persona. La casa 4 sería el extremo, porque sería la familia, serían mis relaciones más íntimas, mi parte íntima, ¿no? La casa 3, por ejemplo, como aprendo, pero a un nivel en el que me tengo yo en cuenta solo yo, tengo en cuenta mi medio. La casa 2, por ejemplo, serían los bienes que voy adquiriendo. Esos bienes no tienen por qué ser materiales, pueden ser emocionales, pueden ser conocimientos, etcétera. La casa 1, como ya hemos dicho, soy yo, es mi psicología, es mi forma de ser, mi forma de comportarme, no más. La casa 5 sería yo también, cómo me expreso, cómo creo, ¿no? Cómo soy creativo, una forma de mostrarlo a los demás. Y la casa 6 sería pues cómo me desenvuelvo en el medio, en el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero tampoco extenderme con el tema de las casas, será simplemente un poco buscar los cuadrantes, ¿no? Donde están más los planetas. Si vemos este cuadrante, como hemos dicho antes, bueno, este sería interior, pero este preciso cuadrante es el que estoy yo más centrado en mí mismo, en desarrollar mi ego. Si tengo demasiado ego, pues igual lo que tengo que hacer es ir trascendiéndolo y conociéndome a mí mismo, ¿no? Pero bueno, la gente, por ejemplo, que tiene muchísimos planetas aquí, suele ser gente centrada en sí mismo. Puede ser egoísta, sí, pero no se trata de juzgar a una persona por ese hecho, ¿no? Esa persona está experimentando en ese ámbito, y sin más. Y luego, pues por último, este otro cuadrante es el que nos habla de mis experiencias personales, pero teniendo en cuenta a la otra persona también. O sea, en la casa 5 estoy mirando a las otras personas para que me tengan en cuenta, como diciendo, mirad lo que hago. En la casa 6 yo colaboro con los demás también para aportar mi grano de arena. Y en la casa 7 pues ya sería totalmente mi relación contigo y cómo negocio contigo en concreto. De esta forma, pues si vemos que, por ejemplo, hay muchos planetas en una sección, ya sabemos qué intereses puede tener esa persona. Si vemos que hay muchos planetas en una parte, habrá otra parte que tenga muy pocos. Entonces vamos a ver qué carencias también tiene esa persona. Y eso se va a notar en su personalidad, sobre todo si está muy cargado o muy desprovista de planetas personales. Bueno, una vez hecho este análisis un poco general, iríamos a mirar los planetas. A mí me gusta, para tener en cuenta desde el principio qué fuerza tiene cada planeta, me gusta mirar cada planeta por separado en qué signo se encuentra. Entonces estoy mirando si el planeta está fuerte, está débil o está sin más, está normal, no tienen más importancia en el signo que se encuentre, ¿no? Si miramos, bueno, pues en esta carta en concreto, el Sol en Aries, bueno, lo tenemos que analizar como el Sol, ¿no? Sería la siguiente fase que voy a hacer, que es mirar el Sol. Si miramos la Luna en Tauro, tampoco nos dice nada. Marte en Tauro estaría en exilio, por ejemplo, ya sabemos aquí que este Marte en Tauro está en exilio, por lo tanto tiene poca fuerza, ¿no? Los planetas que están en el exilio, claro, eso tenemos que conocer esas tablas, de tenerlo ya en la cabeza, de los planetas en domicilio, en exaltación, en caída y en domicilio. Entonces yo ya, a partir de
este momento ya tengo en cuenta que Marte, esta persona, lo tiene en exilio, lo tiene un poco con baja energía. Seguimos. Júpiter en Cáncer está en caída, por lo tanto este otro planeta también está bajo de energía. Urano en Cáncer está en exilio, lo ponemos también en amarillo. En amarillo vamos a poner, por ejemplo, los planetas que están bajos de energía. Plutón en Leo no lo consideramos porque no está ni en domicilio, exaltación, caída ni exilio, está sin más en este signo. Luego Neptuno en Libra tampoco lo consideramos. Saturno en Escorpio tampoco lo consideramos. Siguiente, no vamos a tener en cuenta ahora mismo a Quirón. Venus en Acuario tampoco. Y Mercurio en Piscis está en exilio. Entonces estos planetas son los que están un poco debilitados. Si hubiera tenido otro planeta, por ejemplo, que está en domicilio o en exaltación, pues también lo hubiera resaltado, por ejemplo, con otro color, para tener en cuenta eso muy presente, ¿no? Porque eso es muy importante, porque vemos esa energía, qué fuerza tiene. Bueno, una vez hecho esto, podemos hacer dos cosas. O podemos irnos al Sol directamente, que es el planeta más importante y el que nos va a dar muchas claves, o podemos ver el ascendente, por ejemplo, pero yo prefiero ir primero al Sol, porque para mí es el que te va a dar las cosas más importantes de la carta. Entonces miramos Sol por signo, que en este caso está en Aries. Entonces ya sabemos, por ejemplo, las características que va a tener esta persona simplemente por ser un Sol en Aries. Y luego también por casa, en qué casa está el Sol, muy importante. Como la tiene en casa 10, pues ya sabemos, pues bueno, que va a ser una persona con posición social fuerte y que va a ser tenida en cuenta, ¿no? Porque la casa 10 es la más vista de toda la carta. Bueno, luego vamos a seguir mirando al Sol y entonces ya vamos a ir poniendo aspectos, ¿no? Porque si nos hemos dado cuenta, en este gráfico no tenemos ningún aspecto, ninguna línea. Ponemos las oposiciones. Los voy a ir poniendo poco a poco. Entonces ya vemos que hay ciertas oposiciones, pero al Sol no hay ningún aspecto. Entonces ponemos las cuadraturas. Voy a quitar las oposiciones para que se vea mejor. Entonces solamente están las cuadraturas. Entonces tenemos al Sol. Cuadraturas importantes. Bueno, pues podemos ayudarnos de la tabla de aspectos. Y vemos que tiene una cuadratura a el nodo norte y al nodo sur. Claro, evidentemente esto hay gente que lo va a tener más en cuenta, gente que incluso no. Y luego pues no vemos otros. Bueno, espera, vamos a poner primero los trígonos también, exactamente, y sextiles. Y luego aspectos menores pues también podemos tener en cuenta, pero ya más adelante, ¿no? Entonces vamos a ver, trígonos es un aspecto armónico importante, ¿no? Y vemos como el Sol, en este caso, vamos a ver, está haciendo un Sol a Lilith, que en este caso, pues bueno, se puede también tener en cuenta o no, son asteroides más o menos importantes, depende de lo que creamos, ¿no? Y trígono tiene a Quirón. Bueno, en este caso, pues yo
considero que no hay unos aspectos lo suficientemente importantes al Sol para ser tenidos en cuenta, ¿no? Entonces ya nos iríamos a otros planetas. El siguiente planeta en importancia sería la Luna. Y en la Luna sí que tenemos una conjunción y varias cuadraturas, un sextil, una oposición. Aquí la Luna sí que está muy marcada, o sea, tenemos que estudiarla. La Luna, como ya sabemos, pues rige las emociones, es ese subconsciente, ese impulso interior de seguridad. De algunos astrólogos lo suelen llamar el niño o la niña interior, con toda esa importancia que tiene en esas emociones, ¿no? Y en este caso, una Luna Marte, nos podemos hacer un poco idea, aunque ya hemos dicho antes, por ejemplo, que Marte está con poca energía aquí en Tauro, pero al estar en conjunción con la Luna, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es una Luna un poco excitable, sobre todo si tenemos en cuenta esta oposición con Saturno, cuadratura con Venus, cuadratura con Plutón. O sea, esto sería un aspecto muy importante de esta carta en concreto. Pero bueno, no vamos a hablar de esta carta en concreto, estamos hablando un poco en general de qué pasos hay que seguir. Una vez vista la Luna, nos podemos ir a otro aspecto importante en el caso de que tengamos la hora de nacimiento y que vayamos a conocer las casas. Sería el ascendente. ¿En qué signo se encuentra el ascendente? En este caso es un ascendente Cáncer, que nos va a dar pues la apariencia física de la persona, la actitud más visible, lo que otras personas pueden ver fácilmente de cómo la apariencia, ¿no? Y una vez pues que ya hemos visto el ascendente y hemos visto el Sol y hemos visto la Luna, pues ya seguiríamos por los planetas personales para ver más. En principio tenemos que ver esa parte más cercana a la persona, ¿no? Es la psicología. Podemos ir, por ejemplo, por llevar un orden, tampoco es pues de la parte interior del sistema solar a la exterior, ¿no? Podemos ir luego a Mercurio, que es el planeta de la comunicación y el aprendizaje, y dependiendo de los aspectos que tiene este signo, este planeta, aquí por ejemplo vemos que tiene un trígono a Júpiter y tiene un trígono a Saturno. Bueno, luego importante también a tener en cuenta es los aspectos con qué orbe están, qué precisión tienen, ¿no? Depende del programa que utilicéis. Si tenemos Mercurio y podemos ver fácilmente que tiene 6 grados de orbe con Júpiter, y con Saturno tiene 7. Entonces no es un orbe no es muy exacto estos trígonos, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces podemos ver que este Mercurio, que está en Piscis, o sea, ya vamos a ver un poco qué forma tiene esta persona de comunicarse, pisciana, y de aprender. No es una posición ideal porque está en Mercurio, aquí está en exilio en Piscis. Vamos a ver también en la casa que está, que es la parte que más le interesa a la persona. O sea, la casa nos va a decir el sector de la vida en el que esta persona está interesada en aprender y en comunicarse. En la casa 10 pues sería evidentemente el exterior, en la comunicación hacia la sociedad. Por eso muchas veces tiene que ver igual con el trabajo de la persona, en la posición social, etcétera, ¿no? Al tener un trígono con Júpiter y con Saturno, pues yo diría que le daba a dar esta persona
mucha facilidad de palabra. La verdad es que puede construir un discurso fácilmente, tiene facilidad para el lenguaje, ¿no? En este sentido, siempre va a ser una forma de comunicarse, como está en Piscis, pues eso siempre va a ser bastante importante. O sea, si por eso he dicho antes que hay que tener en cuenta muy importante dónde está el planeta, porque si este Mercurio hubiera estado, por ejemplo, en Géminis, que es en su domicilio, o en Mercurio, o en Virgo, pues iba a ser mucho más fuerte y una forma mucho más rápida, explosiva de hablar y comunicativa, etcétera. En cambio, en Piscis, pues puede haber momentos en los que se note una confusión en esa forma de comunicar. Bueno, luego continuamos por Venus, que nos va a decir, bueno, pues esa persona, la capacidad de disfrutar de la vida, esa capacidad de disfrutar de la belleza. También lo vamos a mirar por signo y por casa, y luego los aspectos. Luego continuaríamos por Marte, que ya hemos dicho antes cuando hemos hablado de la Luna, porque está en conjunción, que Marte nos va a dar qué forma tiene esta persona de hacerse valer, de autoafirmarse, etcétera, ¿no? Imponerse a veces. Bueno, también vamos a ver que está en Tauro, está un poco apagada, pero y está en la casa 11, en la casa de los grupos. Entonces ahí cómo se va a comportar, por ejemplo, esa persona en los grupos, ¿no? Eso se ve muy claramente. El que tiene Marte en casa 11 son personas bastante individualistas, pueden trabajar en un momento dado en un grupo, incluso ser líderes. Sobre todo esta persona que tiene Marte Luna, la Luna representa a veces a la gente en sí, los seguidores, ¿no? Y Marte pues puede ser el líder, ¿no? de esa gente, sobre todo en la casa 11. Pero luego en momentos dados la gente puede sentirse defraudada o puede sentir que le ha fallado, ¿no? Esta persona, Marte, no va a estar siempre ahí tirando del carro, no. A veces va a estar, otras no. Incluso a veces puede interpretarse como una persona un poco autoritaria, incluso, ¿no? En ciertos momentos. Luego pues ya empezaríamos con los planetas más sociales que sería, por ejemplo, Júpiter. Recordemos que Júpiter ya empieza a ir mucho más lento que estos otros planetas que hemos dicho. Júpiter tarda un año más o menos en pasar por cada signo. Entonces ya tiene que ver un poco con grupos de personas, ¿no? Toda esta gente que nació este año tenía Júpiter en Cáncer. Entonces es un poco. Luego también, sobre todo, la casa. Aquí en los planetas lentos hay que tener en cuenta sobre todo la casa, más que el signo. El signo también, por supuesto, pero la casa nos va a dar una individualidad de esa persona para describirla mejor, ¿no? Si tenemos a Júpiter, un Júpiter-Urano en la casa 1, evidentemente nos está diciendo que esta persona tiene mucho interés por sí misma, por conocerse a sí misma, por hacerse ver, etcétera, ¿no? Luego si vamos ya a Saturno, lo mismo, hay que tener en cuenta a nivel sobre todo social. Urano ya lo hemos dicho, también es un planeta lento, que hay una generación entera que la va a tener en Cáncer, y Plutón sobre todo pues pasa muchos años en cada signo. Entonces esta persona ya es de generación
Plutón en Leo, ¿no? Esto ya a nivel de astrología mundial pues es muy de tener en cuenta, ¿no? A nivel individual, en una carta Plutón, ¿que nos va a decir algo? Pues sí nos va a decir, pero no podemos decir tiene Plutón en Leo, es una persona, no sé, pasional, egocéntrica, tal. No, como dicen algunos libros de astrología, pues no, eso no nos lo va a decir Plutón. Plutón está en Leo y tiene unas características más bien de generación, ¿no? Generacionales. Lo que sí tenemos que mirar es en qué casa está y qué aspectos tiene con otros planetas personales. Aquí, por ejemplo, Plutón está conectado directamente por una cuadratura con Marte y Luna, entonces sí que le va a dar mucha importancia. Sí que le voy a dar mucha importancia a este Plutón, porque ya ese es un aspecto que tiene que ver con la personalidad de esta persona, valga la redundancia. Pero hay que tener cuidado con los planetas que son ya transpersonales, hay que tener cuidado en cómo los interpretamos en una carta natal. Pues bueno, y una vez ya visto todos los planetas, podemos incluir más aspectos, etcétera. Si queremos profundizar más, podemos empezar con los aspectos mayores, y si queremos profundizar más, ir añadiendo aspectos menores que nos den ciertos matices de la persona. Pero yo creo que es mejor empezar poco a poco, ir conociendo partes de la carta y luego ir profundizando, ir viendo. Quiero saber un poco más, ir conociendo. Una carta tiene muchísimos datos y hay que ir analizándolos poco a poco. Depende del tiempo que tengamos. Si, por ejemplo, yo tengo una carta y me dicen, es que nada, en 5 minutos tienes que decirme algo, pues no me pondría a mirar los aspectos menores y otras cosas de la carta, iría directamente al Sol, al ascendente, como he dicho antes, cómo están repartidos los planetas, y luego un poco los planetas más psicológicos, más personales, ¿no? Luego también decir pues que dentro de la carta se van a dar ciertas contradicciones, porque todos tenemos contradicciones en nuestra psique, y tenemos que ir viendo qué factor al final es el que más va a determinar la personalidad. Las cuadraturas en sí son contradicciones, ¿no? Y luego, por último, pues las confirmaciones, ¿no? Es confirmar en distintos puntos lo mismo, ¿no? Es como si distintas partes de la carta me estuvieran diciendo la misma cosa. Entonces es un trabajo de mucha observación a nivel global, a nivel individual de cada parte, pero también no es un puzzle la carta, hay que mirarla de forma global. Entonces ahí radica pues la dificultad de las lecturas astrológicas. Muy bien, pues esto sería todo. Espero haber aportado algo y no haber liado más a nadie con respecto a qué pasos ir siguiendo a la hora de leer una carta astral. Si hay alguien que cree que tiene otra forma, otro método, que cree que puede aportar algo o que quiere preguntar algo, pues perfectamente que lo diga en los comentarios. A mí me parece que es muy interesante este medio para tratar de que haya un feedback y que vayamos todos aprendiendo, aportando de una forma positiva, y no solamente para satisfacer nuestros egos, de decir mira qué bien sé hacer yo esto, qué buen astrólogo soy, y que creo que eso tenemos que ir poco a poco dejándolo, ¿no? Todos tenemos esos impulsos egocéntricos, pero es mucho más importante aprender y ir aclarándonos, ¿no? Y todo esto, y todos tenemos algo que aportar, porque igual yo no me he dado cuenta de
algo importante y otro me lo hace ver y así, ¿no? Y al contrario. O sea, muy bien, pues un saludo y hasta otra.